¿Cómo les va? Bienvenidos a este video sobre el tema salvataje empresario o crackdown. Soy Eduardo Chiavasa, docente de la Universidad Católica de Córdoba, de la Cátedra de Derecho Concursal, la Cátedra C, cuya titular es la doctora María del Carmen Vima. Y bueno, he sido invitado cordialmente por los doctores Francisco Jungenbach, Carlos Molina Sandoval y Sergio Ruiz a participar de estas interesantes propuestas que está realizando la Universidad Nacional de Córdoba respecto de la exposición de diferentes temas de interés en materia concursal. El que me toca a mí particularmente y que es uno de los temas, digamos, si se quiere, desde el punto de vista de la ley 24.522, más novedoso. Ya estamos próximos a cumplir los 25 años de vigencia de esta ley, en donde siempre digo que la importancia de este instituto nosotros la encontramos si repasamos los antecedentes parlamentarios, en donde tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores fue uno de los principales temas de discusión la incorporación de este artículo 48 a la ley concursal. Y digo, uno de los debates más encendidos que se produjo fue el de este artículo, porque la mayoría de los legisladores objetaban el artículo puntualmente en orden a la idea de que a través de esta figura corrían peligro las empresas nacionales, en el sentido de que a través del procedimiento de salvataje se produciría la extranjerización del capital de estas empresas, y entonces empresas que estaban en manos de habitantes nacionales, de argentinos, pasarían a manos extranjeras. Algunos autores también, en este estudio que se hace de la figura en profundidad, como Mosso también, que han sido Guillermo Mosso, que fue uno de los principales estudiosos del tema, creían ver en la adjudicación que preveía la vieja ley concursal 4156 un antecedente histórico, digamos, de el crackdown tal como lo conocemos. Sin embargo, la gran mayoría de los autores coinciden que el salvataje empresario o crackdown tiene su antecedente y tiene su principal, no, el legislador tuvo su principal mirada en el Chapter 11 de la Bankruptcy Act de Estados Unidos, en donde se ha tomado, si se quiere, la semejanza de la figura y se la ha tratado de traspolar. También tenemos que tener en cuenta, como ya decía, además de los antecedentes, que la ley 24.522 realizó una conformación legal del instituto que varía con posterioridad. En efecto, la ley 25.563, y en también sistema pendular que tenemos, digamos, esta idea pendular de algunas legislaciones en materia concursal, la 25.563 eliminó directamente el artículo 48, en tanto que 6 meses después la ley 25.589 reincorporó el artículo 48, aunque con otra conformación legal. En esta nueva configuración legal, el legislador tuvo en cuenta algunas de las críticas puntuales que se hicieron al texto originario e intentó mejorarlo. Como por ejemplo, voy a nombrar dos, pero después en el desandar de la clase trataré de hacer alguna referencia breve al viejo texto, en orden a no llevar, digamos, tanta confusión con respecto al que actualmente está vigente. En este sentido, una de las principales críticas, decía, era el que la concursada en esta nueva oportunidad no podía participar de este crackdown o salvataje, ofreciendo también propuestas de acuerdo a los acreedores. Esto es, el vencimiento del periodo de exclusividad o la estimación de alguna causal de impugnación, o bien cuando no había presentado la propuesta a los acreedores, implicaba que a partir de ahí la concursada ya no tenía chance para participar. Sin embargo, la nueva ley lo permite. La ley 25.589 lo permitió. La otra modificación también en cuanto a la evaluación, que ya lo vamos a ver oportunamente. A la mayoría de los abogados nos gusta, en líneas generales, cuando
comenzamos el estudio de un instituto, preguntarnos acerca de la naturaleza jurídica, esto es, de qué estamos hablando cuando hablamos de salvataje empresario Crandau. Entiendo que uno de los autores que lo tuvo desde el primer momento con toda claridad y lo expuso con toda claridad fue el recordado magistrado Enrique Buti, quien él desde un comienzo, desde un artículo publicado, ni bien se sancionó la ley 24522, él entendía que estábamos en presencia de una cesión forzosa de las participaciones sociales. Esto es, lo que en realidad el sistema de salvataje producía era un cambio en el elenco de los socios. Esto es, los viejos socios cedían sus posiciones de manera forzosa e ingresaba este tercero que había participado en el proceso concursal y había logrado el acuerdo con los acreedores, se incorporaba y se producía ese cambio interno. Esto es, no se trataba de una transferencia de la empresa, sino que simplemente había un cambio y estábamos haciendo referencia al capital o al aspecto interno, capital social o al aspecto interno. Tampoco era una transferencia, de fondo de comercio, sino que este es el punto medular de cuando nosotros, después de estudiar toda la figura, posiblemente si tenemos que volver a preguntarnos por la naturaleza jurídica, esto es, leemos el 48 y decimos, bueno, preguntémonos nuevamente cuál es su naturaleza jurídica, seguramente vamos a reforzar esta idea de que estamos en presencia de una cesión forzosa de las participaciones sociales. Esto es, el salvataje produce este cambio en el orden interno dentro de la concursada, pero no es que este tercero va a asumir de manera personal el pasivo de que en ese momento tenía la concursada, sino simplemente él está arreglando el pasivo de la concursada. Y a través del arreglo del pasivo de la concursada también se produce el cambio de manera interna y los antiguos socios ceden sus participaciones ahora a este nuevo tercero que ha logrado precisamente ese acuerdo. Cuando trato este tema, normalmente en las clases, me gusta exponerlo con una línea de tiempo que ustedes van a estar viendo ahora a través de un PowerPoint, en el cual nosotros tenemos que ver y ubicarnos desde el punto de vista temporal dónde se ubicaría el salvataje empresario. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esa definición que se hace de proceso como los actos jurídicos procesales concatenados y que en la preclusión de un acto implica pasar a una nueva etapa y no poder volver a esa etapa anterior. Creo que en el concurso preventivo es donde se puede ver con toda claridad esta idea de definición de procesos, pues a medida que se van cerrando las etapas o capítulos de este proceso, vamos pasando a las subsiguientes sin posibilidades de poder retroceder. Y es así que nosotros llegamos, luego de la apertura, luego de la verificación y de la sentencia de categorización, ingresamos al periodo de exclusividad. Este es el tiempo que prevé la ley de 90 a 120 días, que podemos llamar de periodo de negociación puro, en el cual el deudor, luego de haberse, si se quiere, en cierta medida consolidado el pasivo, va a comenzar con esta idea que le transmite el artículo 36 en el tercer párrafo, a intentar negociar con los acreedores. Hay tres hitos fundamentales que marcarían, el cierre de este periodo de exclusividad. El primero de ellos está contemplado en el artículo 43, quinto párrafo. En el artículo 43, quinto párrafo, prevé que el deudor deberá publicitar la propuesta en el expediente 20 días antes de finalizado el procedimiento. Si no lo hace, la sanción es grave, pues conlleva la declaración de quiebra. El otro hito que marca también este periodo de exclusividad es el del artículo 46, que nos expresa que, no logradas las mayorías al finalización de ese periodo de exclusividad, se declara la quiebra. Y aquí surge la idea del concurso preventivo que nos decían los viejos autores, con la idea de
el concurso preventivo como un pedido condicional de quiebra. Esto es, siempre ante el fracaso del concurso preventivo se generará la declaración de quiebra. Y este es uno de los casos típicos del artículo 46. Y el tercer supuesto es el caso en donde, previsto en el artículo 51, en donde se estime alguna causal de impugnación. Esto es, a pesar de haber la concursada o el deudor haber logrado las mayorías, abierta la etapa de impugnación o de oposición, algunos acreedores se presentan y efectivamente se produce esta instancia impugnativa y que el juez, en lugar de homologar el acuerdo, hace lugar a esta causal de impugnación y por lo tanto la consecuencia lógica y natural sería la declaración de quiebra. Ahora bien, les decía que estas son las cuestiones desde el punto de vista objetivo en cuanto a tramos de proceso. Pero también existen una serie de limitaciones que podríamos llamar subjetivas o presupuestos subjetivos. Esto es, no todos los sujetos que se encuentran transitando por un concurso preventivo, llegado a esta etapa que les he detallado anteriormente, se va a poder abrir el salvataje o crandown. Esto es, no todos los sujetos le vamos a poder aplicar el salvataje empresario, sino los que expresamente nos dispone la ley. Y la ley habla de sociedad de responsabilidad limitada. En el caso de sociedades por acción, las SA, con seguridad se discute si la sociedad en comandita por acciones está incluida o no. En líneas generales la doctrina lo admite. En el caso de las cooperativas, en el caso de en las sociedades en las cuales el Estado nacional, provincial o municipal tenga participación, si se dan estas circunstancias, estos supuestos subjetivos, también estaríamos, digamos, concentrándonos para posibilitar la apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en el concurso preventivo de una persona humana, no vamos a poder abrir el salvataje. Esto es, vencido el periodo de exclusividad o no publicitada la propuesta o estimada alguna causal de impugnación en el caso de un concurso preventivo de una persona humana, el acto subsiguiente inexorablemente va a ser la declaración de quiebra. No se puede transitar en esta etapa de crandown o salvataje empresario. Lo mismo para el caso de las sociedades de carácter personal, como se definen a las sociedades colectivas de capital e industria como comandita simple, que en principio no podrían transitar por esta etapa de salvataje. El artículo 48 también prevé algunos supuestos de exclusión expresa. En este sentido, hace referencia a la exclusión de las personas reguladas por las leyes 20.091, esto es, a las aseguradoras, a las asociaciones mutuales reguladas por la ley 20.321, supuesto un poco más controvertido en razón de que la ley 25.374 modificó el artículo 37 de esta ley, posibilitando el concursamiento preventivo de las asociaciones mutuales. Sin embargo, no modificó el artículo 2 ni el artículo 48 en cuanto regulaban esta exclusión del régimen de concurso preventivo. Por ello, la doctrina entiende que si las asociaciones mutuales pueden concursarse, también podrían ser parte de estos supuestos especiales del artículo 48. Pero el supuesto está discutido. Por otra parte, la ley también menciona la exclusión de las personas que regulaba la ley 24.241, esto es las AFJP, supuesto que ha caído en desuso, y también prevé los casos de exclusiones por leyes especiales. En este sentido, podemos mencionar la ley 25.750, esto es la ley de preservación de bienes y patrimonios culturales, cuyo artículo 5 expresamente establece la imposibilidad de que las sociedades dedicadas a los medios de comunicación enumerados en el artículo 3, esto es diarios, revistas, servicios de radiodifusión, proveedoras de acceso a Internet, empresas de difusión en la vía pública, etc., puedan transitar por este procedimiento de salvataje empresario. En este sentido, el artículo 5 también habilita que, a solicitud de la concursada, cuando exista una propuesta, digamos, de empresas extranjeras,
podrá en ese caso tener la habilitación, la autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional para participar en este procedimiento. Pero tiene que ser, digamos, en este caso, a solicitud de la propia concursada.